damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a pesar de la nieve. Sé con los que vienen en camino para que puedan llegar con bien y así podemos todos adorar tu santo nombre y cantar alabanzas a ti. Guíanos en este tiempo, hablando de Cristo como nuestro mediador. Ayúdanos a entender lo que la Biblia enseña sobre este tema tan importante. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada habíamos empezado a mirar el párrafo número 6 del capítulo 8. Creo que estamos en la página 18. Entonces, vamos a leer ahí el párrafo 6 y vamos a refrescarnos la memoria de lo que empezamos a ver al final de la clase la semana pasada. Sí, el párrafo 6. Ok. Sí, Dice el 6, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, básicamente están diciendo que cuando los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, etcétera, cuando ellos creyeron en Dios y en la promesa, el pago actual por sus pecados no se hizo hasta que Cristo fuera crucificado, pero tiene la misma eficacia. Y ellos, su fe miraba hacia adelante y nuestra fe mira hacia atrás, hacia el hecho cumplido, ya. Y ellos miraban al hecho que se iba a cumplir. Entonces vamos a leer los textos y vamos a leer los que leímos la semana pasada, Gálatas 4, 4 y 5 y Romanos 4, 1 al 9. Eso corresponde a la primera parte del párrafo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, para redimir los que estaban bajo la ley. Y Romanos 4, 1 al 9. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Entonces, ahí vemos, Pablo nos da el ejemplo de Abraham y de David. Y dice que creyeron en Dios, creyeron la promesa de Dios. Y David habla de que sus pecados ser perdonados. Entonces, por creer en la promesa, para ellos fue una realidad. Y ahora vamos a leer Génesis 3:15, Primera de Pedro 1:10 al 11, esos dos. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí tenemos la primera promesa del Evangelio, que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente, que Cristo iba a vencer a Satanás. Y 1 de Pedro 1:10 al 11. Dice 1 de Pedro 1:10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, los profetas estaban señalando hacia el futuro. Viene el Redentor, viene el Mesías. Y ellos anhelaban saber quién y cuándo y todo. Y confiaron en Dios que lo que Él estaba profetizando a través de ellos se iba a cumplir. Y Apocalipsis 13:8 y Hebreos también 13:8. Vamos a leer esos dos. Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, hablando de los que no, exacto, pero eso implica que hay personas cuyos nombres sí están escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la transacción que efectuó la salvación se hizo en
la eternidad pasada, aunque el acto que lo aseguró no, no pasó hasta que Cristo viniera, porque dice el cordero inmolado entonces ujú. Y Hebreos 13:8 para hablar de que Cristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Jesucristo es lo mismo en todo tiempo. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna duda que puedan tener. Tim, yo viéndolo, aplicando a la vida de hoy, a cada ser humano, a cada quien que sigue los pasos de Cristo, si Cristo es el mismo ayer, hoy, siempre, nosotros como imitadores de Él debemos ser una misma persona donde quiera que vayamos, no negando el nombre de Cristo y no adaptándonos a las cosas del mundo, Ujú. sino debemos reflejar la gloria de Cristo, sea que nos rechacen, que nos odien, porque si a Cristo lo hicieron, a nosotros no lo van a hacer. Pero el Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ujú, ujú. Exactamente. Y ese es eh, nuestra meta, nuestro anhelo es ser como Cristo. Y parte de eso es eso mismo, ser consistente. Como Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, nosotros debemos ser consistentes y reflejar ese aspecto. Ujú. Muy buen punto. ¿Algo más? Ok, bueno, seguimos al siguiente párrafo, número 7. Este es bien interesante. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Entonces vamos a leer los textos y realmente solo hay dos, Juan 3:13 y Hechos 20:28. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Entonces, en el texto de Juan, está hablando de que Cristo en el cielo y habla, lo atribuye a él como hombre. Y en Hechos 20:28, Pablo está hablando de los ancianos de Éfeso y dice que el Espíritu Santo los había hecho obispos o pastores, y luego al final del versículo se puede interpretar que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo derramó su sangre, y sabemos que fue Cristo que lo hizo. Entonces, así las acciones de una naturaleza se atribuye a la otra, porque como hemos visto semanas atrás, hablamos de la unión hipostática, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, y no es que hay una mezcla de Dios y hombre, como 90% Dios y 10% hombre. No, es 100% Dios y 100% hombre, y como esa es una realidad, entonces la Biblia a veces atribuye las acciones de una parte, la parte humana, a la parte divina y viceversa. Y no sé si alguien tiene algún otro texto que le viene a la mente o alguna pregunta. Ok, bueno. Este cambio de hora nos ha tumbado, ¿verdad? El café todavía no ha hecho efecto. Bueno, seguimos entonces al párrafo 8, y hay mucho aquí que analizar. Entonces vamos a empezar y a ver qué tan lejos llegamos. Si alguien puede leer párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, vamos a leer los textos ahí por el número 1, recordando que
estamos mirando, apoyando lo que dice ahí en esa primera frase, que ciertamente cierta y eficazmente aplica la misma. Entonces, Juan 6, 37 y 39, y también Juan 10, 15 y 16, y 17, 9, esos tres, todos del Evangelio de Juan, 6, 37 y 39. Juan 6, 37 y 39 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, Cristo está diciendo como un hecho, no como una sugerencia, no como una posibilidad, es un hecho. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que viene a mí no lo echaré fuera. Entonces, todos los que vienen a Cristo, Cristo recibe. Juan 10, 15 al 16. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el 16. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, dice claramente que oirán mi voz y serán un rebaño. Entonces, no hay espacio para un quizás o un tal vez. Es cierto. Cristo lo dice muy claramente que eso es lo que va a pasar. Y Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, los que el Padre le ha dado a Cristo pertenecen al Padre. Eso es lo que Él dice. Lo que me diste, tuyos son. Entonces, pertenecemos a Dios, y Él nos trae a Cristo, y Él nos ha dado a Cristo. Y ahora, con el punto número 2, hablando de haciendo intercesión por ellos. Primera de Juan 2, 1 al 2, y Romanos 8, 34. Dice 1 de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el capítulo 1. Sí, es el 2, 1 y 2. Eso también no está muy fuera del tema tampoco, pero Bueno, dice el 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ujú. Y la idea es que Cristo es nuestro abogado para con el Padre. ¿Qué hace un abogado? Defiende, intercede entre esa persona y la ley o la corte o el juez o lo que sea. Entonces, ahí vemos que Cristo intercede por nosotros, es nuestro abogado. Y Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está, a la diestra de Dios que intercede por nosotros. Y vamos a leer Romanos 8 del 1 al 2, hablando de que somos unidos a Él. Ahí esa parte que dice uniéndolos a sí mismo. Romanos 8, 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la frase clave es para los que están en Cristo Jesús. Hablando de nuestra unión con Cristo. Okay. ¿Alguna pregunta o comentario o algo hasta ahora? Bien, observando unos pasajes anteriores, podemos ver que lo que ha ganado Cristo no tiene exactamente un pueblo específico. Un ejemplo, cuando se habló que tienen otro que no es de este redil, es para los judíos, se han creído que ellos solo son los que van a ser salvos. Y podemos ver en 1 de Juan 2 que leímos que Él es la propiciación por todo el mundo entero. Es decir, que la sangre de Cristo abarca todo. Y cuando hablamos del redil, es que no son algunos de este redil, sino tienen en otras partes, es que la salvación está abierta para todo aquel que cree. Y la sangre de Cristo puede para todo. Y no nada más una raza, un pueblo, Exacto. sino todos. Sí, sí. Debemos aclarar que no estamos diciendo, bueno, porque los elegidos conforman
un pueblo, el pueblo de Dios, y ese es específico. Ahora, no, lo que debemos aclarar es cuando decimos que Él no tiene un pueblo específico, estamos hablando de racialmente o étnicamente hablando. Como la nación de Israel, estrictamente, no es el pueblo de Dios, ni los Estados Unidos, o como pensaban algunos en el siglo XIX en Gran Bretaña, que los británicos eran. Entonces, no se trata de etnicidad, de raza, de nacionalidad. Se trata de los salvos en todo tiempo y de toda nación, de todo grupo étnico, toda raza. Uh-huh. Pensando en el pasaje que dice, todo el que viene a mí, cuando el Señor dice todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Me pone a mí a pensar entonces, no todo el mundo va a ser salvo, porque el Señor dijo, o sea, de los que me diste no se pierda ninguno. Pero entonces por otro lado el Señor dice, todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Mi pregunta es, si todo el mundo le buscara, ¿serían salvos todos? Bueno, si todo el mundo realmente lo busca y viene a Él en fe y arrepentimiento, entonces sí. Pero sabemos la realidad que no es así. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio y creemos en lo que se conoce como la libre oferta del Evangelio. El Evangelio se predica a todos, se ofrece a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos que van a creer y van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar a todos. ¿Algo más? Sí, yo quiero nada más comentar de que aunque nosotros creamos en Dios, Dios es quien pone la fe en nosotros. Y dice Juan 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Así es. Que el hecho de que nosotros creemos no viene de nosotros, viene de Dios. Dios es el que nos ha escogido y nos da la fe para creer en Él. De nuestra perspectiva, no entendemos eso. Nosotros pensamos que, bueno, yo tuve fe y creí. Y no es hasta que lo estudiemos y miremos en la Biblia que encontramos que esa misma fe vino de Dios. Exacto, Él pone el querer como el hacer en nuestra salvación y también en nuestra santificación, en todo que tocante a la vida cristiana. Es Dios que lo hace. Nos pone la fe para creer y la gracia nos salva. Y luego nos da el querer como el hacer en nuestra santificación, poniendo por obra nuestra salvación.
tenemos como 5 minutos. Podemos... podemos leer los textos correspondientes al número 4 ahí del párrafo. Juan 15, 13 al 15 y Juan 17, 6 y Efesios 1 del 7 al 9. Juan 15. Del 13 al 15. Ok. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y la clave en ese texto es esa última parte, que Cristo le ha dado a ellos lo que Él recibió de su Padre. Entonces, Él les revela la verdad. Y Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, hablando de que guardaron su palabra, ese es el medio a través del cual Cristo y Dios se revela. Efesios 1, 7 al 9. Efesios 1 del 7 al 9. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, dándonos a conocer el misterio. ¿Dónde es que lo encontramos? ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario para concluir el tiempo de hoy? Ok. Bueno, la semana que viene vamos a continuar viendo y dependiendo de cómo vamos, posiblemente terminamos el capítulo 8, porque el 9 el 9 es bien corto, el 10 quizás nos tome un tiempo, pero quizás uno, posiblemente dos más aquí en este capítulo 8. Okay. Bueno, vamos a cerrar ahora. Señor, te damos gracias por Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro mediador.
que nos ha reconciliado contigo. Y también te damos gracias porque la salvación no depende de nosotros. Es obra tuya de principio a fin. Ahora sé con nosotros en el servicio para que todo lo que hacemos, decimos, las canciones, la lectura y el sermón, que todo te glorifica a ti. Guíanos en todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.